Muy buenas tardes a todos ustedes, docentes que se encuentran en en las distintas sedes de este lugar donde va a llegar este gran seminario que el día de hoy inicia. Efectivamente, reciban un cordial saludo de la maestra en ciencia Blanca Laura Romero Meléndez, directora de Educación Media Superior, quien por supuesto está muy contenta de que se inicien estos trabajos, de que se inicie este seminario, repensar las matemáticas. Evidentemente sabemos que sin duda es para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del cual todos estamos muy congratulados de que se lleve a cabo, de que estemos en constante participación, en constante formación, capacitación para ello. Y pues no me resta más que decirles que tenga el mejor de los éxitos y que de alguna manera pues repercuta en beneficio, sin duda, por supuesto, de nuestra razón de ser, que son nuestros estudiantes del Politécnico. Enhorabuena. Muchas gracias por sus palabras, María Jesús Arellano. En esta ocasión también nos acompaña el licenciado Julio Javier Corona Maldonado, de la DEMS, a quien también le solicitamos unas palabras para la apertura del seminario. Muchas gracias, muy buenas tardes, profesores. Bueno, pues muchos ya conocen la importancia de este tipo de actividades y por supuesto la reflexión de nuestra práctica docente, la retroalimentación de todo nuestro quehacer en el aula y a través de compartirlo con las redes, con estos docentes, no solamente de nivel medio, de superior, posgrado, secundaria, primaria, por supuesto se vuelve una actividad enriquecedora y que va fortaleciendo nuestra labor día a día. Por supuesto, la invitación a que este tipo de actividades continúen retroalimentándose, continúen creciendo y estamos convencidos de que este tipo de eventos, este tipo de seminarios, cursos, en este caso seminario, por supuesto tendrá un impacto y tendrá que ir cosechando a lo largo pues de las 10 sesiones que tiene programadas, pues por supuesto sembrar muchas cosas para cosechar en un futuro muy cercano en la práctica docente de nuestro instituto. Bienvenidos también y lo mejor de las suertes, acabar este seminario y bueno, continuar, que sea un nuevo inicio, un nuevo comienzo de muchas otras actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, Julio Javier Corona Maldonado. Agradecemos estas intervenciones de ambos que vienen de la DEMS. Y bueno, en estas sesiones tendremos la oportunidad de establecer un diálogo con con los matemáticos educativos en relación a las investigaciones, en resultado de investigaciones que se han llevado a cabo. En este caso tendremos la oportunidad de tener la información de álgebra, de geometría, de cálculo y de probabilidad estadística. También en este sentido de ver las problemáticas que presentan los estudiantes para tener ciertos aprendizajes en los modos de pensamiento matemático o en la resolución de problemas. Tendremos invitados, investigadores del CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, del Tecnológico de Monterrey. De Colombia también tendremos, de la parte de Argentina, quien también nos está acompañando, de la Universidad en Canadá, y en este caso tenemos el orgullo de contar ya con participantes en las páginas de la RIEME, donde están participando no solamente maestros del Politécnico, sino también de otras instituciones y de otros estados y de otros países. Estarán con nosotros en la parte extranjera, bueno, están conectados los de Argentina, Perú, Colombia, y en el caso de la República Mexicana está Querétaro, está Querétaro, está San Luis Potosí y bueno, en el Instituto Politécnico Nacional también encontramos donde se encuentra UPIXA, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que también tenemos sede en el CECIT 5, en el CECIT 12 y bueno, en la Universidad de Querétaro. En esta ocasión también tendremos la oportunidad de contar con los entrevistadores, la maestra Patricia Camarena, quien nos acompaña en esta ocasión como entrevistadora, y también el maestro José Luis Torres Guerrero, a quien le dejamos la palabra como director también del proyecto multidisciplinar. Muchísimas gracias, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a
este séptimo ciclo del seminario Repensar las Matemáticas, que es también la sesión 44 de toda la serie. Estamos de nuevo reunidos en este espacio de reflexión, de discusión, de comprensión de las problemáticas que se tienen en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y reconocer como un aspecto importante, sustancial de nuestras actividades, la investigación educativa. La investigación que nos permite a los docentes estar con mayores recursos, con mayores elementos para enfrentar este desafío permanente acerca del logro de los mejores aprendizajes de los estudiantes. Es a partir de la investigación educativa como podremos enriquecer estas actividades y tener también una mejor garantía de obtener los mejores resultados. Ya pasó la época en donde había que contar fundamentalmente con la intuición del profesor para identificar las mejores decisiones y prácticas. La complejidad y la importancia en el aprendizaje, los recursos también con los que contamos ahora hacen indispensable el recurrir a la investigación educativa. Ya algunos conocen de este espacio en donde encontramos el lugar, digamos, para poder conversar con investigadores, conocer de primera mano sus trabajos, su significado, y pensamos también que es una oportunidad para que, conociendo las inquietudes, las visiones de su propio trabajo a partir de la lectura de otros, tener nuevas interpretaciones y también seguramente material para plantearse mayores trabajos. Bienvenidos de nuevo entonces a esta sesión y bueno, pues tenemos como nuestro invitado al doctor Manuel Santos Trigo, a quien le agradezco su presencia. Manuel. Gracias. Y también a Patti Camarena, que en esta ocasión está como docente. Patti. Sí, gracias, José Luis. Bueno, pues como comentaste, les damos las gracias a todos los profesores que nos están acompañando en esta primera sesión del seminario Repensar las Matemáticas. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado, Manuel, esta invitación y que te encuentres aquí con nosotros. A continuación, para iniciar, vamos a mostrar una semblanza del doctor Santos, uno de los investigadores más reconocidos del CINVESTAB en educación matemática, para que conozcan un poquito de él. Entonces, el doctor Manuel Santos Trigo es investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAB, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Egresado de la licenciatura en Física y Matemáticas por parte del Instituto Politécnico Nacional, realizó sus estudios de doctorado en Matemática Educativa en la Universidad de British Columbia, en Canadá. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos, donde trabajó con Alan Schoenfeld. Sus temas de investigación giran en torno a la resolución de problemas matemáticos, como un conjunto de preguntas, dilemas o problemas que se abordan y resuelven a partir de formas de pensamiento que involucran recursos, estrategias y hábitos consistentes con la práctica o desarrollo del conocimiento matemático, dando con ello respuestas a preguntas como ¿qué significa aprender o construir el conocimiento en términos de la resolución de problemas? ¿Cómo construyen los estudiantes formas de pensar compatibles con el desarrollo del conocimiento en la disciplina? El doctor Santos Trigo tiene en su haber una serie de publicaciones en revistas internacionales de reconocido prestigio en matemática educativa, con artículos como La educación matemática, resolución de problemas y el empleo de herramientas computacionales, entre otros. El doctor Santos Trigo ha obtenido
como resultado de sus investigaciones, que el uso sistemático de algunas herramientas tecnológicas puede ayudar a los estudiantes a utilizar representaciones que faciliten la búsqueda de relaciones matemáticas. Para conseguir esto, es necesario que los profesores conozcan el potencial de esas herramientas y que sean capaces de identificar diferentes estrategias que utilicen en su salón de clases. Profesores, varios de ustedes ya saben que para acreditar el seminario, las 100 horas, se requiere de una participación activa en cada una de las sesiones, a partir de sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, que se plasmen en el foro, y también de un ensayo final de 3 cuartillas en donde manifiesten de qué manera han incorporado en su práctica docente y les ha servido para ello alguna de las sesiones de este ciclo. Para aquellos que no lo conocen del todo, los invito a que entren a la página de la RIEME o también del seminario, la página especial del seminario, Repensar las Matemáticas. También que escriban al correo de srm@ipn.mx para que nos hagan llegar sus inquietudes o incluso para que se puedan inscribir. En este ciclo tenemos algunas sedes que también podrán consultarse en el sitio correspondiente. Pudiera suceder que alguno de los interesados no estuviese con el conocimiento de que tenga alguna sede cercana y que entonces pueda aprovechar el poder estar interactuando con otros compañeros acerca de los temas, de las temáticas que tenemos para este ciclo. Varios también ya lo saben, nuestra conversación se inicia aquí en la mesa, en una primera etapa, para luego dar la voz de lo que nos permita el tiempo a quienes nos estén siguiendo. Pues sin más, comenzamos este diálogo. Pati. Sí, muy bien. Gracias, José Luis. Manuel, como tú sabes, la matemática se incorpora en los niveles básicos y medio superior porque desarrolla habilidades del pensamiento y porque ayuda a resolver problemas de la vida cotidiana. También sabemos lo complejo que resulta para los estudiantes de estos ciclos el aprender matemáticas, en donde la mayoría de ellos no están interesados por esta disciplina. También se puede hablar de aprender matemáticas bajo diversos enfoques. En ese sentido, Manuel, ¿qué quieres decir con la resolución de problemas para una propuesta para la construcción del conocimiento matemático? ¿Y cómo surge este enfoque de resolución de problemas? Sí. Bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad de poder interactuar con profesores y con todos los que de alguna forma siguen esta conversación. Bueno, mira, trataré de resumir algunas ideas que yo considero son importantes cuando uno habla acerca de esto de aprender matemáticas en términos de la resolución de problemas. Yo creo que conviene aclarar de que el origen de esta perspectiva, de esta forma de aprender la disciplina, se relaciona con la parte esta de cómo se desarrolla el conocimiento matemático. O sea, cómo los expertos cuando interactúan con la disciplina desarrollan el conocimiento. Entonces, incluso un referente importante en términos de bibliografías, por ejemplo, es el trabajo de Polya. Polya, un matemático que contribuyó de manera notable en el desarrollo de la matemática, le interesó esta parte de reflexionar sobre cómo él generaba estas ideas matemáticas, estos resultados matemáticos. Y además, yo creo que uno de los matemáticos que le interesó esta parte del aprendizaje. Entonces, él de manera clara empezó a establecer esta conexión de que la forma en cómo se desarrolla el conocimiento matemático está directamente relacionada con el aprendizaje de la disciplina. O sea,
yo creo que es uno de los temas importantes de establecer esta relación. Yo creo que un tema aquí es, bueno, ¿qué caracteriza este acercamiento? Esta forma de aprender, de desarrollar la disciplina, en términos ya del aprendizaje de los estudiantes o cómo se desarrolla, por ejemplo, con profesores, este conocimiento matemático. Yo creo que un aspecto importante, desde mi punto de vista, el que le da el sustento a esta propuesta, es pensar a la matemática misma o a los contenidos matemáticos a partir de preguntas, a partir de un método que nosotros denominamos un método inquisitivo. O sea, que constantemente el estudiante esté preguntándose, por ejemplo, cuando estudia una definición matemática, la definición de función, por ejemplo, constantemente preguntarse una serie de ideas acerca, por ejemplo, de lo que entiende en principio de la definición de función. Entonces, este es un tema importante. Esto de generar un método inquisitivo en los estudiantes o en los profesores. La gente que de alguna forma se enganche en esta perspectiva de aprender bajo la visión de la resolución de problemas, un tema importante es desarrollar esta forma de cómo preguntar. Incluso nosotros, más o menos que le hemos dado seguimiento a este tipo de acercamientos, nos damos cuenta de que cuando el joven entiende que las reglas del juego para entender las ideas matemáticas es plantear preguntas, este proceso de plantearlas evoluciona. Si realmente, por ejemplo, el profesor valora este tipo de acciones. Mire, de manera así general, cuando uno habla de resolución de problemas, atiende varios elementos. Por ejemplo, se habla de una comprensión conceptual. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, se quiera entender una idea matemática, es importante establecer, por ejemplo, conexiones con otras ideas, con otros conceptos. Es un tema fundamental en la resolución de problemas. Y bueno, todo esto se enmarca en este proceso inquisitivo. Otro tema importante también es esto de que el joven tiene que aprender a operar los conceptos matemáticos. Operar quiere decir que, por ejemplo, cuando uno establece alguna regla de cómo reducir términos semejantes, es importante desarrollar cierta fluidez. O sea, que no se vaya a entender de que cuando uno, por ejemplo, habla de resolución de problemas, queda fuera esta parte, la parte operativa. También es un tema importante la parte operativa. Otro tema importante es esto de que cuando uno estudia una idea matemática o se enfrenta a un problema, un principio fundamental es de que el estudiante de manera explícita busque diversas maneras de cómo razonar acerca de ese problema. O sea, no solamente interesa resolver el problema, sino hacerse preguntas, por ejemplo, en términos de qué pasa, por ejemplo, si me acerco de manera empírica. Por ejemplo, después, un poco más adelante puedo aclarar eso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si doy un acercamiento donde se involucren, por ejemplo, conceptos de geometría o de aritmética? O sea, no es solamente llegar a una solución, sino hacer esa reflexión en términos de si es posible pensar la idea matemática o el problema bajo varias formas de cómo razonar. Yo creo que eso es un tema también importante. Miren, cuando uno habla de resolución de problemas, un tema fundamental son las herramientas. Incluyendo en estas herramientas, por ejemplo, el uso de lápiz y papel. Lápiz y papel es una herramienta. Entonces, cuando uno piensa los problemas en términos de lápiz y papel, desarrolla una forma de cómo interactuar con los problemas. Bueno, en la actualidad hay más herramientas, incluyendo, por ejemplo, las herramientas digitales, un iPad, una computadora y una serie de herramientas como el Derive, el software dinámico. Entonces, también es importante que el estudiante desarrolle experiencias de cómo ir incorporando las herramientas en este desarrollo del pensamiento matemático. Mire, en general, cuando uno habla de la resolución de problemas, habla también del desarrollo de ciertos hábitos, cómo interactuar con el contenido matemático. Por ejemplo, un hábito importante es que el joven constantemente plantea una serie de conjeturas. Después de plantear conjeturas, es importante buscar argumentos, cómo sustentarlas.
Entonces también eso es un tema importante. Un poco más adelante yo creo que hablaremos un poco de las formas de razonar que se desarrollan a partir del uso de las herramientas. Pero bueno, es un poco más adelante, yo creo, ¿no? Muy bien, sí. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Adelante. gracias, Manuel. Bueno, esto que nos has comentado permite aclarar que esto de resolución de problemas no es una situación tan simple como decir, bueno, vamos, busquemos un libro en la parte final del capítulo donde contienen una serie de problemas denunciados, digamos a los alumnos que se pongan a trabajar y uno como docente nada más espera un tiempo, les pide sus respuestas y que de esta forma rápidamente los alumnos sean capaces de construir, de desarrollar conocimientos. Esta idea que prevaleció durante buen tiempo de decir, bueno, primero démosle lugar a el desarrollo, la fluidez en aspectos procedimentales, algorítmicos, y luego deleguemos en el alumno la aplicación de estas ideas y estos conceptos y estos procedimientos, se ha mostrado, lo has mostrado, Manuel, que no es tan simple, que no es así, que hablar de resolución de problemas implica un trabajo importante en el estudiante, pero también un trabajo de planeación, de seguimiento de parte del propio docente. Así que no es tan simple como decir, a ver, denme un listado de problemas y ahora vamos a trabajar con ellos para poder lograr estos aspectos que tú mencionas de riqueza que da el aprender bajo este enfoque. Viéndolo con cuidado, nos representa a los profesores desafíos importantes y una necesidad de trabajar y prepararnos para ello. Y por otra parte tenemos esto de las maravillas electrónicas, la tecnología que avanza y nos ofrece situaciones, cosas que pues nos acostumbramos muy rápidamente en ellas, pero quienes tenemos algo de años pues llegamos a trabajar matemáticas en muchos momentos, como decías, con lápiz y papel. Posteriormente se incorpora la calculadora y ahora, bueno, ahora tenemos montones de cosas que están a nuestra disposición, que será importante utilizarlas, pero seguramente, como en el caso de esto de resolución de problemas, no es tan fácil, tan sencillo como pareciera. Los estudiantes, las generaciones recientes, uno dice, ya nacieron con todo esto a la mano y pareciera entonces que fuera muy fácil su incorporación para actividades sobre el aprendizaje y enseñanza de matemáticas. ¿Qué nos puedes comentar acerca de el papel de estas herramientas computacionales en el aula? Y la otra parte también, el tipo de aprendizajes que se tienen en los estudiantes con el uso de la tecnología. Sí, sí mira, yo creo que un tema que yo creo que es fundamental desde mi punto de vista es de que estamos viviendo un desarrollo notable de herramientas a todos niveles, o sea, las redes sociales, el teléfono celular, el internet, etcétera, ¿no? Hay una lista, y también es una realidad que los jóvenes están haciendo uso de las herramientas. Entonces la pregunta aquí que desde mi punto de vista conviene plantearse es, bueno, ¿y qué pasa con la educación de estos jóvenes? O sea, ¿está la escuela generando condiciones para que estas herramientas que las está utilizando sean parte para estudiar estos conocimientos que se dan en la escuela? O el estudiante ve como dos entidades separadas, lo que se hace en la escuela y lo que se hace después de salir de la escuela. Yo creo que el reto es cómo incorporar las herramientas. Yo creo que una de las cosas que nosotros nos hemos planteado ahí incluso es cómo iniciar, qué herramientas hay que utilizar. Bueno, hace rato tanto Patti como José Luis comentaban esto generalmente se asocia cuando uno habla de resolución de problemas a esto de que el profesor tenga acceso a una lista de problemas interesantes, que esos problemas los ilustre en su clase y genera ahí algunas dinámicas y eso lleva al desarrollo de la enseñanza, ¿no?
Miren, yo creo que un punto de partida para esto, de conectar las herramientas con lo que se ha hecho o se hace en la enseñanza, es, por ejemplo, partir de los problemas o ejercicios que aparecen en los libros de texto, en los libros comunes que el estudiante lleva, ¿no? Y la pregunta que nos vamos a plantear es, bueno, si ahora de manera explícita, de manera sistemática, se usa un conjunto de herramientas, la pregunta que hay que plantearse es, ¿y qué formas de razonar emergen en esa interacción? Bueno, ¿y cómo el joven va a utilizar las herramientas y cómo podemos caracterizar esas formas de razonar? Lo que hemos nosotros más o menos encontrado es de que hay formas distintas si nosotros comparamos las formas que se desarrollan cuando solamente trabaja el estudiante con lápiz y papel. Y yo creo que la idea es plantearse y cómo se pueden complementar. O sea, más que decir, bueno, ahora las herramientas y vamos a olvidarnos de los enfoques de lápiz y papel, yo creo que la pregunta y el reto es, ¿y cómo se pueden complementar? O en términos de si la parte esta de lápiz y papel se puede extender con las herramientas. Miren, y para eso voy a mostrar un ejemplo, un par de ejemplos, en donde tomo un ejercicio que aparece en los libros clásicos que se ven en el bachillerato. Es un libro de geometría analítica que es el Lehmann, que bueno, no sé si todavía sea el libro de texto, pero fue un libro muy popular. Yo cuando estudié la vocacional fue el libro que llevábamos, ¿no? Y ese libro, por ejemplo, trae un capítulo, el capítulo 2, es un capítulo corto, que se llama Lugares geométricos. Bueno, ahí se esbozan dos problemas fundamentales de la geometría analítica. Uno es, dada una ecuación, cómo esbozo su gráfica. Es un problema fundamental. El otro es, dado un conjunto de propiedades, cómo determino el lugar geométrico. Son los dos como temas fundamentales de ese capítulo. Y trae una serie de ejercicios. Entonces, mire, lo que les voy a plantear ahora es de que ese capítulo, si nosotros ahora lo enfocamos a través de las herramientas, nos genera todo un curso de geometría analítica. Nos cambia el orden, nos cambia la forma de cómo acercarse, la forma de generar incluso los temas fundamentales que se dan en todo el libro. Mire, por ejemplo, voy a empezar con un problema simple. El problema es el siguiente. Hay una recta en el plano y un punto fijo. La pregunta que se plantea es cómo o cuál es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de ese punto fijo y de la recta esa fija. ¿Cuáles son los? Miren, en términos de geometría analítica, con lápiz y papel, ¿cómo uno piensa ese problema? Bueno, lo que hace es pone un punto del lugar geométrico XY, calcula la distancia que hay del punto XY al punto fijo, con la fórmula de la distancia, después calcula la distancia que hay de ese punto a la recta, las iguala y obtiene una ecuación. Entonces, miren, este método no demanda, por ejemplo, que el estudiante tenga una idea por dónde vive ese punto, porque se lo va a dar finalmente la expresión algebraica, analítica. Bueno, miren, cuando uno piensa ese problema con las herramientas, hay otras demandas importantes desde mi punto de vista. Miren, aquí voy no sé si eso se esté viendo ya ahí a los que están. No sé si ya se está viendo en el ¿sí? Sí. Aquí ya está. Bueno, no sé si hace rato en la prueba. ¿Ahí está? Ah, ya. Ok. Ya entró. Miren, por ejemplo, aquí, rápidamente voy ahorita se está conectando. Ya está. Miren, a ver, vamos a empezar desde cero. Miren, ahí estoy utilizando un software dinámico, que es un software libre. Es el GeoGebra. Miren, trazamos la recta esta que les decía, ¿no? Y trazamos el punto ahí fijo. Después, miren, usamos el concepto de perpendicularidad por la distancia. Y luego trazamos una mediatriz entre los puntos. No alcanzo a ver acá porque no se me ve aquí en la pantalla. Pero después, miren, hay una parte
dinámica. Y la parte dinámica es esa curva que ustedes vieron ahí, se genera el punto de la intersección de la mediatriz y la perpendicular. Y inmediatamente nos lleva al lugar geométrico. Miren, una de las partes interesantes es el dinamismo que ofrece la herramienta. Entonces, miren, por ejemplo, ahí es posible generar la gráfica. Eso se puede demostrar de que es una parábola sin tener el modelo algebraico. Cosa que con lápiz y papel, bueno, no se podía. Entonces, miren, ¿cuáles son los componentes importantes aquí? El componente importante es de que el estudiante, el profesor, piensa el problema a partir del significado. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la perpendicular? Bueno, porque es la distancia que hay del punto a la recta. Entonces, la perpendicular. ¿Por qué la mediatriz? Porque hay esa propiedad que la distancia que hay de ese punto al punto fijo y a la recta tiene que ser la misma. Entonces, entran conceptos que en lápiz y papel no estaban presentes. Entonces, es un enfoque distinto de cómo acercarse a los conceptos que antes se desarrollaban con lápiz y papel. Es un ejemplo así de cómo mueve esto, mueve la forma incluso de acercarse al conocimiento, las herramientas, ¿no? Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Manuel. Está muy interesante eso porque se observan efectivamente las diferencias que existen al trabajar con diversas herramientas, ¿no? Y precisamente, pues, los diferentes concepciones que están interviniendo ahí, las cuestiones conceptuales de los elementos matemáticos que intervienen y también las habilidades del pensamiento que se están desarrollando, las cosas que se pueden mirar a través de esta herramienta, cosa que resulta muy complejo a través de lápiz y papel. Y entonces, pues nos has comentado con esto la importancia de la herramienta computacional y bueno, y yo creo que nos has convencido también con este ejemplo de que tenemos que usarla precisamente para desarrollar otras habilidades en los estudiantes. Y entonces la pregunta que se ocurre es, ¿cuáles son los requerimientos para emplear la tecnología y qué tipo de herramientas contamos, con qué tipo de herramientas computacionales? Y también una reflexión que surge, que la voy a formular como una pregunta, que es cómo los materiales tradicionales con los que siempre hemos vivido podrían ahora incorporar la tecnología. ¿Será esto posible? Claro. Sí, mira, yo creo que perdón, en esto de qué herramientas,